Salmos en estos son maravillosos y uno de ellos que oramos con frecuencia los sacerdotes como salmo invitatorio para la oración diaria, dice así el Salmo 40: ojalá escuchéis hoy la voz de Dios, no endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Muy en el fondo está relacionando la sordera con el endurecimiento del corazón. Y ese es un nuevo paradigma, un nuevo parámetro que nos coloca el buen Dios al mirar las sorderas espirituales. La naturaleza es sabia y vistas estas tres causas de sordera nos damos cuenta de algo, que la misma naturaleza nos invita más a escuchar antes que hablar. Es que nos dio dos oídos y una sola boca, en el fondo indicándonos que debemos de escuchar el doble de lo que hablamos o hablar la mitad de lo que escuchamos. En el fondo, siguiendo una sabiduría natural, tenemos que ser prontos para escuchar y tardos, lentos para responder y para hablar. Miren lo que era este hombre, un viejo lujurioso, disfrutando de su banquete, se dejó enceguecer por la pasión. Solamente una persona enceguecida por la libido es capaz de decir: niña, me enloqueces, aún la mitad de mi reino te daré. Eso solo lo hace en un momento uno de desbordamiento. Cuando veo tantos hombres buenos, trabajadores, luchadores, en una etapa de la vida que desde la psicología se estudia hoy mucho, la etapa del demonio meridiano o etapa de mitad de la vida, crisis de mitad de la vida, hombres de 45, 50, 55 años, uno ve como un buen matrimonio, un hogar bonito con 2 o 3 hijos, a veces se abandona porque un hombre enceguecido a la manera de Herodes el día de su cumpleaños se deja arrastrar por una pasión dominante. He visto hombres y le digo, por Dios, no dejes lo seguro, una buena mujer, tu esposa, unos buenos hijos por lo dudoso. No eres un marrano que vives para comer, para revolcarte en el fango y reproducirte. Tienes espiritualidad, hombre, reacciona. Tu vida la gobierna tu espíritu, no tus instintos. Hombres cincuentones que se meten con una niña de 20, 22, 25 años que pudiera ser su hija, convencidos que la aman, en una especie de involución o retroceso. Se ponen calvos, les da por ponerse en una gorra deportiva, ir al gimnasio a botar barriga, ponerse en una camiseta forrada y sentirse en unos sardinos musculosos. Uno ve toda esa realidad, cómo la pasión enceguece y lleva a la muerte. Esa que estuvo tan cerca, la madre, la humilde por excelencia. ¿Cómo aprender humildad?, me preguntarán ustedes. Y yo les digo que es un don extraordinario de Dios que hay que pedir todos los días. Danos un corazón humilde. De hecho, nos decía en el Evangelio: vengan a mí y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, nos dirá Jesús. Aprender de la humildad y de la mansedumbre de su corazón es descubrir que hay otra realidad, hay otra vida en el hombre. La palabra humildad del latín humilitas y a su vez de humus, y humus significa tierra. Humildad nos recuerda que venimos de la tierra. Piensen en el texto del Génesis, en la creación. Dios toma polvo de la tierra, insufla aliento de vida y crea al hombre. Miren el Génesis, los primeros 2 capítulos. Somos de la tierra, nacidos de la tierra, creados de la tierra, y a la tierra volveremos. ¿Acaso no decimos a la muerte de alguien: los voy a acompañar a su entierro, colocarlos bajo tierra, a su entierro? Somos de la tierra, que normalmente la utilizamos para pasar sobre ella, la apisonamos. Entonces, si eso es así, queridos amigos,
Si somos de la tierra y a la tierra volveremos, ¿por qué tanto orgullo? ¿Por qué tan henchidos? ¿Por qué tan inflados? ¿Por qué tan agrandados? ¿Por qué tan ensoberbecidos? Terminaré con estas 3 sencillas conclusiones. Hay que pedir a Dios la humildad, y aunque nos vengan humillaciones, no las rehusemos porque nos ayudarán a crecer. Humillaciones que nos vienen de los otros o de la misma vida por una situación calamitosa, económica, de salud, de soledad que estemos viviendo. No rechacemos esas humillaciones de la vida porque nos harán crecer y nos asemejarán más al humilde de Dios, Jesús, que siendo Dios se hizo pequeño como un hombre y el último entre los hombres muriendo en cruz. ¿Qué nos queda a nosotros de argumentos para ser soberbios cuando Él, Dios, se hizo el último entre los hombres? Pues concluiré con estas 3 sencillas afirmaciones. La primera: la humildad es el camino de la verdad. Ojalá esa expresión fuera mía, es de Teresa de Jesús, la mística española. La humildad es el camino de la verdad. Mira tu vida, tantas ínfulas, tantas pretensiones que tienes contigo mismo, tanta pleitesía, tanta veneración que quieren que los demás te rindan. ¿No te das cuenta? Todos los seres humanos, los 6.600 millones de almas que hay en este planeta, todos nacimos de la misma manera de nuestra madre. Cuando más naciste por cesárea, nadie ha nacido de la axila de la mamá. De manera que no te sientas de sangre azul, todos nacemos de la misma manera y todos nacemos también rodeados de esa baba, la placenta. No te sientas mucho café con leche, eres uno más entre 6.600 millones de almas. Todos somos seres dependientes, dependientes del alimento de cada día, dependientes del sueño reparador de la noche, dependientes del oxígeno que respiramos. ¿O es que tú no comes, no duermes o no respiras? ¿Te sientes de mejor familia por eso? ¿Acaso no eres igual a todos? Miren, todos nos enfermamos, todos vivimos una gripa, un daño estomacal. ¿O es que te sientes que tú estás por encima del bien y del mal? Deja tanta pretensión, tanto orgullo. Un poco más de dinero, una casa más grande, un poco más de sabiduría, aparecer en la prensa, tener un poco de prestigio social, eso no te hace mejor que nadie. Todos nacemos de la misma manera, todos nos enfermamos. Oigan esto, todos necesitamos amar y ser amados. Todos necesitamos del cariño de los demás. Pero quizás lo que más uniforma universalmente al hombre es esto: todos vamos a morir, todos somos mortales. Yo recuerdo un expresidente de este país, ya murió, cuando hablaba, decían algunos periodistas, el doctor fulano de tal puso a pensar a Colombia. Y yo decía, ¿será que entonces hay 44 millones de colombianos que no piensan y el único que piensa es este señor que ya es expresidente? Y lo vimos morir y será polvo de la tierra, hace ya rato que murió, pero decían, puso a pensar a Colombia. ¿Cómo hacemos ídolos de un ser humano? Recuerdo antes de empezar el mundial, Messi, el jugador, Mesías, se pasó en babosadas en el mundial. Los despidieron con una goleada humillante del mundial. No llegaron a cuartos de final. Y uno dice, tanta cosa del ser humano, pleitesías humanas. Todos nos acabamos, todos nos morimos. Todos nos morimos. La humildad es el camino de la verdad. Deja tantas pretensiones. Aquella persona tiene el color de piel un poco más oscura que la tuya. Aquella persona vive en una casa más pequeña. Aquella persona está vieja, tú eres joven y bonita. Las jóvenes y bonitas también se ponen con los años como un rejo de vieja, fea, todo colgado. Deja la bobada, deja las vanidades. Así se metan en bañeras con hielo, con más de 50 años, ¿cómo van a competir con las modelos de 20? Todo en la vida pasa. Cuánta vanidad, llenarnos de lo vano, de lo que no tiene razón de ser. Primera gran conclusión, la humildad es el camino de la verdad. Segunda gran conclusión, la humildad es el camino de la libertad. Uno sufre tanto por este ego
que alimentamos toda la vida por esa imagen inflada que tenemos de nosotros mismos. ¿Por qué te da rabia que otra persona hable de ti? Es que habló de mí y a mis espaldas. Y aunque hubiera hablado de frente, igual te da rabia. ¿Sabes por qué te duele que hablen de ti? Porque no eres humilde. Porque el orgullo, el amor propio, el ego herido, vuelve por sus fueros y reclama que otro ser humano hable de ti. Te da rabia. Se metió conmigo, no se metió contigo, se metió con tu imagen. No te ha golpeado, simplemente dijo que no te parecía que eres una persona madura o te parece una persona falsa, se metió con tu ego, que piense lo que quiera. Es que cuando uno coloca su valía humana en el que dirán de los demás y ese que dirán falla, uno se siente desinflado. Ya no es el sapito henchido o inflado y entonces uno se siente morir. ¿Saben cuál es el secreto del humilde para ser libre? Se lo voy a decir. Su seguridad no la coloca en los bienes temporales. Su seguridad no la coloca en la fama o el prestigio de los demás. Su seguridad y su valía no la coloca en el conocimiento personal. Su seguridad la coloca en el amor de Dios. El humilde coloca su valía a partir de la clara conciencia que tiene de sentirse hijo muy amado de Dios. El humilde cifra toda su valía personal a partir de la clara conciencia de sentirse, de experimentarse hijo muy amado de Dios. Que hablen de ti, que hablen. Hablaron de Jesús, que hablen. El humilde no es por desprecio, simplemente la valía de ese ser humano no la colocó en los demás. Padre, usted es una maravilla. Esa o ese que ahora te alaba, el día en que falles va a ser el primero que te va a juzgar. Quizás los primeros que decían la Juana de Arco colombiana, la Betancourt, han sido quizás los que primero han levantado sus plumas para escribir contra ella. Uno no vale porque lo alaben, ni uno vale menos porque lo critiquen, uno vale ante Dios. El humilde coloca todo el peso existencial de su vida en la conciencia de sentirse y saberse amado, valioso para Dios. Es el camino de la libertad. No te angusties, no generes cansancios emocionales, mentales, tensiones interiores porque aquella persona no te valora o habló de ti o no sé qué. Por Dios, colocar nuestra valía en otro ser humano, perdónenme que sea tan ramplón, un ser humano que se muere, que es el doctor fulano de tal, que es mi jefe, que es una persona muy valiosa. Esa persona por valiosa se muere, va al baño y le han dado daños estomacales como a cualquiera. Deja la pendejada de colocar ese ser humano como que fuera lo último. Tu valía depende de Dios y de nadie más. Tercera conclusión, porque se nos acabó el tiempo. Miren esto. El humilde por excelencia. Películas supuestamente de algunas iglesias evangélicas que yo no creo que puedan ser evangélicas, más fácil son del demonio que del evangelio. Dicen la resurrección satánica de Juan Pablo II y uno ve como un hombre que durante 26 años solo hizo el bien, solo anunció amor, solo entregó su vida, se gastó hasta el final. Como buscan enlodarlo, como buscan ensuciarlo. Definitivamente al árbol que da fruto se le tiran piedras. Y ciertamente hoy, a partir de un pecado personal del 0.06% de clérigos en el mundo, ¿qué porcentaje de los clérigos pederastas, padre? El 0.06%. No estamos hablando del 1%, ni del 0.6, 0.06% de clérigos en el mundo, hoy declarados ya condenados por pederastia. Nos damos cuenta nosotros que por esa ínfima minoría quieren enlodar a toda la iglesia, pero especialmente a nuestro Santo Padre. No lo conozco, algún día me gustaría conocerlo, pero hermanos sacerdotes de la arquidiócesis de Medellín, que tuvieron la oportunidad de estudiar en Roma y lo conocieron cuando era prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, me decían: Carlos, qué calidad humana,
y qué bondad la de este cardenal alemán, Joseph Ratzinger. Me dice lo que algunos jerarcas latinoamericanos de países tercermundistas a veces no tenían esa afabilidad de Joseph Ratzinger, este hombre a nosotros sacerdotes latinoamericanos del tercer mundo. Cuando lo encontramos en los pasillos en el Domo Santa Marta, al interior de la Ciudad del Vaticano, qué dulzura, qué humildad, qué respeto, qué mansedumbre para preguntarnos, para hablarnos de nuestros países y los había visitado. Hoy les digo, amigos, no nos dejemos confundir.